Diálogo imposible. No sé bien cuándo se produjo la ruptura de la relación con mi padre, pero creo que fue el inicio de mi turbulente adolescencia. Sí sé que no fue por algo puntual, sino por una diversidad de causas que su figura fue dibujándose como el referente de mi infancia y alejándose sin yo quererlo por una fuerte invasión de otros personajes familiares, en especial una madre avasalladora que lo empequeñeció en forma tan degradante que no me fue posible retomar mi comunicación con él. La vida siguió su curso y hoy, ante esa mesa de la morgue donde me trajeron a reconocerlo tras su fatal accidente, sé que el diálogo es imposible. Solo me queda el monólogo, el pensar cómo serían las cosas si de otra forma hubiesen sucedido. No sirve, es en vano. Él está muerto. ¿La poesía? No, en tu vida, ¿escribiste? No, me viene pasando un poco eso, que a veces tengo algunos pensamientos que tendrían esa forma. Lo que pasa es que procrastino y no los escribo. Lavas mucho los platos. Bueno, pero no es tan común, o sí, es común que alguien se sienta cómodo con un formato, como en el caso tuyo, ¿no? El cuento no muy largo tampoco. No. Pero también es verdad que la fantasía de la novela está en la mente de casi todos los escritores, no porque sea necesario, sino porque, bueno, es un desafío diferente. ¿Vos lo descartaste esto? Contame eso un poco lo que hablábamos recién. Conversábamos acerca, Javier me preguntaba si tenía pensado incursionar en el mundo de la novela. Yo la verdad es que le decía que sí, que tengo toda la intención, pero no había empezado a escribir algo que no había prosperado, que no prosperó, y que aparte me pasa que yo escribo cuentos, pero soy más bien lectora de novelas. A mí me gustan los textos más de largo aliento para leer. Porque esto tiene un significado, digamos, hay cosas que no se pueden contar en un cuento, necesitan ser contados en otro formato, ¿no? Claro, y a mí el cuento me gusta la forma, me gusta la extensión, y que yo creo que tiene que ver con mi personalidad, que yo soy muy ansiosa, necesito resolverlo, que quede redondito ahora, y sí, me parece que tiene que ver con eso. Sí, me acuerdo, había una amiga que venía al taller y que tenía unos cuentos extraordinarios, pero no podía levantarse sin terminarlo. Entonces los finales eran, y se murió, digamos, era una frase así como, lo cerraba de cualquier forma. Yo le digo, mira, te estás dejando, no podía. La arrebataste. ¿Vos también sos así, un poco? Después lo corregí, ya lo contaste. Pero... Claro, sí. Sí, me pasaba mucho en el taller que por ahí me decían esto, por ahí me amerita más desarrollo. Claro. Léete algo, después voy a hacer una pregunta para los tres, ¿no? Y vamos cerrando. La pregunta es, no la contestes, vamos un poco de emoción. El cuento ha sido capital importante en la historia de la literatura argentina, digamos, con referentes como, obviamente, Borges, Cortázar, Alberto Castillo, Bioy Casares, etc. Curiosamente, en este momento, las editoriales no publican cuentos, o casi no publican cuentos. Publican cuentos de alguien que saben que van a vender, como Claudia Piñero, pongamos, pero no. Es más, hay editoriales con las que yo trabajo que me dicen, no aceptamos proyectos de libros de cuentos. Así. Es decir, lo que es un gran capital para Argentina se está dejando de lado. Entonces la pregunta es, para que contestes después, ¿sigue siendo el cuento un formato atractivo, interesante, valioso todavía para contar la actualidad, o ha perdido vigencia? Porque a lo mejor ha perdido vigencia. No quiero decir con esto que no haya gente que no lo esté haciendo bien y que no haya gente que no lo esté haciendo mal, porque un cuento mal escrito en definitiva no sirve para contar la realidad. Esa es la pregunta, después lo retomo. Léete un cuentito, dale. Les voy a compartir Bodas de Oro. Para nuestro aniversario de bodas le preparé a Emilio una tarta de manzanas. A él siempre le gustó comer más que cualquier otra cosa, así que aproveché que se fue al club a jugar al truco con los amigos para ponerme a cocinar. Lo hice con esmero, 50 años de casados no se cumplen todos los días. Puse a calentar el horno y pelé casi 1 kilo de manzanas mientras se derretía la manteca.
seguí la receta de mi abuela, esa que me enseñó mi mamá antes del casamiento. Me acuerdo de ese día como si hubiese sido ayer. Estaba nerviosa pero feliz porque íbamos a hacer un fiestón. Aparte porque le iba a demostrar a mi madre que se había equivocado con eso de que me iba a quedar sola por mi mal carácter. Me casaba con mi primer novio, un hombre honesto y con un buen sueldo. ¿Qué más se podía pedir? Emilio era guarda del ferrocarril y había empezado a trabajar a los 15 años, por lo que cuando lo conocí, a los 17, no solo aportaba dinero a su casa, sino que también salía con los muchachos los viernes y sábados y hasta se daba el lujo de tener algún ahorrito. A mis amigas no les caía del todo bien, pero yo creo que en el fondo era envidia. ¿Iba a dejar pasar por mis narices semejante partido por lo que ellas opinaran? Ni loca. Fue a los 2 años de estar de novio que lo empecé a currar con el tema del compromiso y si bien al principio se hacía distraído, lo pude convencer. Le fui metiendo sigilosamente la idea en la cabeza hasta que terminó por creer que se le había ocurrido a él. A mí me preocupaba que otra me lo sacara, como quien dice. Es que en esa época viajaba mucho por el asunto del tren, algo que hizo toda la vida hasta que se jubiló. A él le gustaba andar por ahí, era parte de su esencia. Al principio hacía la ruta a Buenos Aires, Torquín, Saavedra, Pigüé, Coronel Suárez, General La Madrid, Olavarría, Azul, Cacharí, Las Flores y Monte. Pero al poco tiempo comenzó a hacer el recorrido a La Pampa y creo que eso nos cambió la vida, o al menos me la cambió a mí. Viajaba menos, pero eso no quería decir que estuviera más tiempo conmigo. Al contrario, las partidas de póker con los amigos del club se hicieron cosa de todos los días. Pienso que lo tenía mal que yo no quedara embarazada. Incluso una vez desapareció casi una semana. Yo me imaginaba que veía a otras mujeres, pero volvía. Siempre volvió. Cuando llegó a casa con Marcela, la sorpresa fue grande, pero aún mayor cuando supe que se iba a quedar con nosotros. Nunca quise preguntarle dónde la había traído. A veces, mejor no saber. Aunque la nena ya había cumplido 1 año, tenía el cuerpo minúsculo de un bebé de meses. Pero la saqué adelante a fuerza de leche, queso y huevo. La primera semana fue la más difícil. Lloraba casi todo el tiempo y yo me desesperaba porque no sabía qué hacer para que se calmara. Hasta que con paciencia aprendí a conocerla tanto que podía saber qué quería sin que llegara el llanto. Al tiempo se apareció con Martín, un morochito cachetón del que me enamoré nomás lo vi. El flechazo fue mutuo. Cuando lo alcé, me ofreció una sonrisita sin dientes que le achinaba los ojos y ese fue el segundo día más feliz de mi vida. El primero fue cuando Marcela, en su media lengua, me llamó mamá. Si bien Emilio no me había hecho partícipe de sus planes, sabé que por fin teníamos la familia que tanto deseábamos, echó por tierra cualquier reproche de mi parte. Él siempre fue igual, resolvía por su cuenta y después me lo informaba. Jamás se lo comenté, pero durante años tuve miedo de que un día alguien tocara timbre y se llevara a mis hijos. Una vez, me acuerdo, estábamos en la verdulería cuando una mujer se acercó a Marcela y quiso besarla a pesar de que la nena rechazó de inmediato semejante muestra de afecto de parte de una desconocida. Le pedí que por favor no se acercara a mi hija y se apartó unos metros, pero no le sacó los ojos de encima. Cuando salimos, la mujer nos siguió casi media cuadra hasta que la amenacé con llamar a la policía si no se alejaba y desistió. Esa noche, mientras intentaba, sin suerte, conciliar el sueño, me di cuenta de qué fue lo que me inquietó de esa mujer. Tenía la misma forma, el mismo color de ojos, llevaba la mirada de Marcelita. Martín y Emilio siempre fueron muy compinches. Los fines de semana pasaban horas en el patio limpiando la pajarera del fondo, que con los años se llenó de gorriones, mirlos, diamantes y jilgueros. Al nene le gustaba meterse en el jaulón de hierro para cambiar el agua y reponer el alpiste, mientras los pajaritos pegaban enormes volteretas a su alrededor, hasta que, una vez que le perdían el miedo al intruso, descansaban un instante en los brazos abiertos en cruz. Martín casi no respiraba para evitar cualquier mínimo movimiento que pudiera espantarlos. Con el tiempo, Marcela también se sumó a esa ceremonia que comenzaba después del almuerzo y que tanto los entretenía. Con su hermano se turnaban para quedar en el centro del espectáculo que los pájaros montaban
bajo el sol del mediodía. Cuando el color de los plumajes, bajo el sol del mediodía, cuando el color de los plumajes, salía blancos, grises, amarillos y negros, brillaban aún más. Me gustaba verlos disfrutar de ese alboroto en el patio de casa, sobre todo porque en esos momentos Emilio también sonreía y parecía realmente feliz. Solo una vez lo vi llorar.